En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. El plan de Dios, en el plan de Dios, la tierra y el cielo debían de ser algo agradables para el ser humano. En el plan de Dios nada había de sufrimiento, nada había de dolor. En el plan original de Dios, todo lo que Dios creó era para que estuviera sujeto a Él y proporcionando el bien al ser humano. Pero como consecuencia de la caída en el pecado, se pierde esa felicidad normal, natural que nosotros debíamos estar recibiendo. Y ahora, para regresar a la felicidad que nosotros perdimos, cuesta trabajo y hay que pasar por el sufrimiento. Ahora, para regresar a eso, es necesario pasar por muchos sufrimientos. Es una caída, caímos muy bajo, caímos muy profundo, y hagan de cuenta en un lugar donde hay mucha espina, mucha piedra filosa, y ahora para subir va a costar mucho trabajo. No es la voluntad de Dios que suframos, no es que nos haya creado para este sufrimiento. Este sufrimiento es consecuencia del pecado original y de los pecados personales y de los pecados sociales. Esto no es difícil de entender. Entonces, si para volver a Dios necesitamos pasar por mucho sufrimiento, de todos modos el que no quiera regresar a Dios va a sufrir. Pero el que quiera ir a Dios, regresar a Dios, tiene que pasar por mucho sufrimiento. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya escuchamos en la primera lectura del libro del profeta Jeremías cómo la decisión de pasar por todo este sufrimiento para regresar a Dios debe iniciar enamorándose de Dios. Así es como se inicia el camino de regreso a Dios. ¿Por qué? Porque solo el amor nos hace soportar cosas que de ninguna otra manera las hubiéramos soportado. Solo el amor. Cuando los recién casados se fueron a vivir con la suegra, ¿por qué soportaron a la suegra? Solo por amor. Y cuando baja ese amor ya no hay manera de soportar a la suegra. El amor nos hace tener la capacidad de soportar muchas cosas, el amor. Por eso es que para regresar a Dios en medio del sufrimiento por donde tenemos que pasar, todo debe de comenzar enamorándonos de Dios. Dice el profeta Jeremías, hoy lo escuchamos: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me atrapaste con tu amor, es lo que quiere decir, y me dejé atrapar. Me atrapaste con tu amor. Y ahora, por mi fidelidad a ti, le está diciendo a Dios, por la fidelidad a ti, nadie me acepta, nadie me quiere, nadie me soporta y todos se burlan de mí.
por la fidelidad que él tiene a ese Dios del que se ha enamorado. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Esto pasó hace 2500 años, pero sigue pasando exactamente igual con todos los que se deciden dejarse enamorar de Dios, de todos aquellos que se dejan seducir por Dios. Aquellos en este mundo que se dejen seducir por Dios desde antes y ahora, y también durará un tiempo así, se les van a llamar retrógrados, es decir, anticuados, hipócritas, fanáticos. Los van a odiar aunque no hagan nada. Se van a burlar de ustedes, gente que ni los conoce, y va a decir que los conoce. Sepan que por allí se tiene que pasar. Por allí se tiene que pasar. No hay otra manera de regresar al cielo. Por allí se tiene que pasar. Entonces, podemos afirmar que el mundo está formado por dos grandes grupos de personas, y solo dos grandes grupos de personas. ¿Cuáles son? Los que se han dejado seducir por Dios y los que se han dejado seducir por el mundo. No existe un tercer grupo, no existen términos medios. O estás seducido por Dios o estás seducido por el mundo. No existe otra. Y nadie podría decir, a mí ni me sedujo Dios ni me ha seducido el mundo. No se puede. No se puede. Todos o estamos seducidos por Dios o estamos seducidos por el mundo. No existe, repito, términos medios, no existe otra tercera opción. Este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros es un tiempo que está fuertemente marcado por la seducción del mundo. Fuertemente marcado por la seducción del mundo. Por eso este mundo está queriendo sacar a Dios. Ya lo sacaron de las escuelas, ya no se permite tener imágenes, ni se permite hablar de Dios en las escuelas. Del diablo todo lo que quieran, pero de Dios no. Se le está sacando de las ciudades, están prohibiendo que se pongan imágenes públicas religiosas. Del enemigo de Dios no, pero de las religiosas, de imágenes religiosas, sí. Se le está sacando de la ciudad, se le ha sacado de los talleres, se le ha sacado de la política. ¿Por qué se les sacó de la política? Porque necesitaban poner leyes en las cuales Dios les estorbaba. Entonces quitaron a Dios de la política para poder legislar leyes ellos. No aceptaron la ley de Dios, solamente quieren aceptar sus propias leyes. Pero son leyes que degradan al ser humano, son leyes que nos están llevando a la destrucción. Vean si estamos mejor ahorita que cuando se seguía la ley de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado con las nuevas leyes que se están poniendo en rigor, que se están aplicando? ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos volviendo a la etapa de los sacrificios humanos legales. Antes de que vinieran los españoles, antes de que llegara la evangelización, en México había sacrificios humanos legales. Después, cuando se aparece la Santísima Virgen, desaparece, se quita, se erradica, se saca de aquí los sacrificios humanos legales. Pero ahora con las leyes modernas, la ley del aborto, se ha vuelto a hacer legal el sacrificio humano. Aunque muchos quisieron hacerle creer a la gente que mientras está el niño en el vientre no es un ser humano, pero eso lo decide Dios, mis hijos, no nosotros. Son cosas que decide Dios. Nosotros no podemos legislar. Bueno, sí podemos, pero vean lo que nos está pasando ahora. Se ha puesto como legal la pornografía, se ha hecho legal la prostitución ahora. Pero díganme, ¿estamos mejor que antes? ¿Estamos acercándonos a la paz? ¿La familia se está fortaleciendo? ¿Los matrimonios están más unidos? ¿Los hijos están más de acuerdo con sus padres? No, mis hijos, todo va en sentido contrario. Todo esto está llevándonos a cada vez un mayor sufrimiento, y la gente sigue terca en poner su confianza en personas, en partidos políticos.
pero ¿ustedes creen que los partidos políticos se despedazan porque tienen tantas ganas de servirlos a ustedes? ¿Ustedes creen que todo lo que gastan y lo que se hacen y se pelean y casi es porque los quieren servir a ustedes? Por supuesto que no. Ellos van por el poder. Ellos van por el poder. Y si la gente sigue pensando que estos partidos políticos, que estas personas son la solución, no pueden ser la solución. No para nosotros los que tenemos fe. No para nosotros. Para nosotros solo hay un camino y es Jesucristo. Solamente un camino. Y si nuestras autoridades siguieran el camino de Cristo, todos estaríamos mejor, todos estaríamos bien. Pero hemos votado por gente que no le importaba a Dios. No podemos estar bien. Las leyes que se están legislando ahorita no buscan el interés de los que votaron por ellos. Se están buscando intereses personales. Somos humanos, ¿qué le vamos a hacer? Solamente siguiendo a Dios, mis hijos, podemos quitar todo esto. Por eso, cuando una persona decide dejarse seducir por Dios, se va dando un acercamiento a Dios. En este primer acercamiento no es agradable. Estos primeros acercamientos a Dios no son placenteros, no son bonitos. ¿Por qué? Porque como el amor de Dios nos va envolviendo, ese amor de Dios nos empieza a transformar. Y cuando el amor de Dios nos empieza a transformar, ¿qué sucede? Ya no te pareces al mundo. Ya no te pareces al mundo, ya eres diferente al mundo. Ya eres diferente y el mundo no soporta a los que no se parecen a ellos. No soporta. ¿Quieres que el mundo te aplauda y que el mundo te quiera? Vive según el mundo. Pero si tú vives según Dios, el mundo no soporta a Dios. Si descubre a Dios en tu corazón, te odiará como ha odiado a Dios. Te odiará a ti como ha odiado a Dios. Entonces, cuando uno se acerca y Dios empieza a transformarlo, no estamos hablando de una transformación ya total, empieza. Cuando esto sucede y ya no nos parecemos al mundo, qué difícil es. Porque llegan los demás y nos humillan. Y nos humillan porque ya no gritamos, porque ya no golpeamos, porque ya no atacamos. Cuando atacábamos, nadie se metía con nosotros porque sabía que salía ahí con una bronca completa. Pero ahora que ya no lo haces, ahora entonces los demás quieren levantar la voz y quieren hacer y quieren aplastar y quieren. El mundo no entiende esto. No nos gusta que nos humillen, no nos gusta que se burlen de nosotros. Pero como dice el profeta Jeremías, hay un fuego adentro de mí. ¿Era fuego? Claro que no era fuego, pero tenía que decir algo, tenía que poner una comparación. Hay un fuego que es más grande que yo. Y decía Jeremías, como Jeremías hablaba lo que Dios decía, todos lo odiaban. Y Jeremías decía, ya no voy a hablar de Dios, me voy a callar. Pero dice, pero había un fuego en mí que era más fuerte que yo y terminaba hablando lo que Dios quería que dijera. Esa etapa es la más terrible de las etapas por las que puede pasar el ser humano. Es la primicia, es cuando empieza la conversión. Allí es cuando empieza la conversión. Y entonces viene gente y nos humillan y nos dicen y se burlan de nosotros y nos hierve la sangre porque todavía somos humanos, todavía traemos mucho de lo que éramos, pero ya hay otro fuego más dentro de nosotros que empieza a hacer la guerra a ese sentir que la sangre nos hierve, a sentir el coraje, y empezamos a sentirnos atrapados entre dos fuegos. Empezamos a sentirnos atrapados entre dos fuegos. El fuego del amor de Dios que nos jala, que nos frena, y el fuego de la carne que quisiera soltarse de todo tipo de desenfreno. Todos, cuando empezamos a caminar hacia Dios, llega un momento en el que queremos decir, ya estoy harta de todo esto, ya voy a dejar a un lado lo que sé, lo que siento, y voy a poner una solución a mi manera. Y podemos gritar, poner, decir, etcétera, pero nos quedaríamos sin Dios. Es un fuego que empieza. La pregunta es, ¿cuál fuego es más fuerte?
Si el fuego de la carne es más fuerte que el fuego del amor de Dios, terminarás gritando, insultando, aplastando, criticando, destruyendo. Te ganó el otro fuego, el fuego malo que nosotros traemos, el del desenfreno, se le llama cómite, es decir, la desorganización provocada por el pecado. Por eso, mis hijos, cuando alguien es violento, cuando alguien critica, cuando alguien odia, cuando alguien desprecia o lastima a una persona sin sentir nada, quiere decir que el amor de Dios en ellos está muerto. Son los que Jesús dice: estás muerto y ni siquiera sabes que estás muerto, ni siquiera te has dado cuenta que estás muerto. Es este tipo de personas, aquellos que pueden hablar de las debilidades del prójimo, aquellos que pueden golpear al prójimo, aquellos que pueden odiar y no sienten nada, ni un solo remordimiento. Se les olvida, golpearon, hicieron. Hay gente que pasa en su carro, golpea a otro carro y le acelera, no lo vieron y se le olvida, deja las injusticias incompletas. ¿Por qué puede dejar las injusticias así? Porque está muerto. El amor de Dios en su corazón ya está muerto. Cuando la persona se acerca a Dios y empieza a surgir el fuego del amor de Dios en su corazón, la primera etapa es algo imperceptible. Un santo jamás se da cuenta que ya está cambiando. Él no se da cuenta. Al contrario, el santo percibe que cada vez está peor y todos los que lo rodean perciben que cada vez está mejor. Pero para la apreciación del santo cada vez está peor. Cuando una persona diga yo ya estoy cambiando, es falso. Cuando la persona diga no he cambiado y los que lo rodean dice ha cambiado mucho, entonces es verdadero. La apreciación personal no es nunca buena. Nadie es buen juez en su propia causa. Nadie es buen juez en su propia causa. Así de que primero tenemos que reconocer eso. Cuando empiece a surgir esto va a ser imperceptible. Puede ser imperceptible. Y eso va a empezar a declararnos la guerra. Y declararnos la guerra va a empezar tumbándote gustos. Cuando empiezas a dejar que Dios te vaya enamorando, que Dios te vaya seduciendo. Hagan de cuenta un alcohólico que agarra sus cervezas, se toma sus cervezas y de repente al acercarse a Dios, Dios lo empieza a seducir y agarra la cerveza y se la toma y ya no le sabe igual, ya no lo llena igual. Claro que se puede entercar y seguir dándole hasta que vuelva a generar el gusto, claro que se puede, pero si esta persona aprovecha el momento de gracia, es un tiempo para cambiar de gustos, dejar tus gustos que son pecado y tomar gustos que son de Dios. Ese es el camino de la perfección, ese es el camino que nos llevaría a la santificación. Pero esto cuesta trabajo, esto es a lo que Dios le ha llamado lejía. Sí, es como cuando el niño se mete a jugar en una mina de carbón y sale el niño prieto, negro, marcado por el carbón donde se estuvo revolcando. El carbón es muy difícil de quitar porque entra en los poros. Entonces está la mamá talle y talle y talle. Claro que le duele la piel al niño, le están talle y talle y talle, pero si no hacen eso, no se va a ver el niño. Tienen que estar tallando y tallando hasta que salga. Como la mamá agarra el pantalón de sus hijos, lo echa al jabón y luego lo ponían cuando lavaban en lavaderos y a darle, a restregar aquel pantalón, hacerlo que sufra, digamos, restregarlo hasta que se le vaya saliendo la mugre y le salía espuma negra. Esa es la lejía. Está sacándose a punta de refregar y refregar eso ahí. Eso es lo que va a hacer, esa es la guerra que va a hacer, la primera guerra que va a tener que soportar la persona que empiece a convertirse. Por eso, si no acelera el tiempo de su conversión, va a alargar el tiempo de su sufrimiento. Porque ese amor de Dios va a ser como el lavadero que nos va a estar dale y dale para sacarnos la mugre. Y si Él me saca la mugre y yo me empuerco otra vez y me saca la mugre, pues ¿cuándo va a terminar el Señor de estarme ahí refregando en él? Ya ven, las mujeres lavaban ahí
primero en esos lavaderos, luego fue en lavadoras, y ahorita ya no lavan, ¿verdad? Pero antes lavaban de esa manera. Eso es lo que Dios va a hacer con mi alma. ¿Cuánto tiempo va a tardar Dios en lavarme? Eso depende también de mí, no depende solo de Dios. Tengo que dejarme enamorar por Dios. Tengo que dejar que me enamore. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me dice el profeta. Por eso no va a ser fácil el regreso al cielo. Venimos como si estuviéramos de una mina de carbón. ¿Quieres entrar al cielo? No puedes entrar así todo negro, todo prieto de carbón. Necesitas dejar que el Señor te lave. Por eso Jesús nos advirtió que es que el regreso a Él no era del todo placentero. Ya lo decía Él, ya decía Jesús, ya lo dijo también San Pablo. Nos advirtieron que en el fin de los tiempos los seres humanos vivirían sin Dios. Iban a sacar a Dios de sus vidas. Iban a sacar a Dios de sus vidas. Al pecado le iban a llamar derecho. Al pecado le iban a llamar libertad. Es como le iban a llamar al pecado. Y es como se le está llamando ahorita. La gente levanta la voz y dice: tengo derecho de mis preferencias. A lo que es pecado, ahora se le está llamando derecho o preferencia. Es como se le está llamando. ¿Y cuál es el peligro de que la gente pierda la perspectiva de lo que es pecado? Porque hay gente que ya no sabe distinguir entre lo que es pecado y lo que no es. No sabe distinguir. ¿Cuál es el peligro de no distinguir esto? De que si tú no distingues cuáles cosas son pecado, no te vas a arrepentir de ellas, ni le vas a pedir perdón a Dios. Por lo tanto, morirás en tu pecado. Ese es el gran riesgo. Aléjate de Dios y vas a dejar de entender y vas a dejar de ver, porque te estás alejando de Dios, te estarías alejando. Este es el gran peligro. Para el que no existe el pecado, tampoco existe la necesidad de buscar el perdón de Dios. Y si no existe la necesidad de buscar el perdón de Dios, tampoco el perdón del prójimo. Por eso se definen muy fácil aquellos que están seducidos por el mundo, no se confiesan y no se disculpan con nadie. Gente seducida por el mundo, gente seducida por el mundo. Están tan confundidos que al malo le llaman bueno y al bueno le llaman tonto, porque tienen diferente jerarquía ya de valores en sus mentes. Esta generación que estamos viviendo, que ha tendido tanto a alejarse de Dios, a dejar de buscar ser hijo de Dios, casi renegar ser hijo de Dios, ha sembrado fuego. Las generaciones que vienen, desde estas generaciones que estamos viviendo, vamos a empezar a cosechar el fuego. ¿Por qué digo el fuego? Porque la primera vez que Dios purificó la tierra del pecado fue a través del agua en el tiempo de Noé. Después Dios purifica la tierra, el pecado de la tierra con la sangre de Cristo. Segunda purificación. Tercer purificación de la tierra será a través del fuego. ¿De qué manera? No sabemos. Serán volcanes que surgirán, serán piedras del cielo que caerán, no sabemos. Lo cierto es que dice el Señor: lloverá fuego. Y tanto los volcanes como las piedras del espacio efectivamente hace que parezca que se está lloviendo. Efectivamente hacen que parezca que está cayendo fuego. Hay varios santos que especifican esto. Por ejemplo, San Benito. San Benito habla que la última purificación de la tierra, que Dios va a hacer de la tierra, será a través del fuego. Repito, no especifican si es a través de volcanes, no especifica si es a través de piedras encendidas que nos caigan del cielo. No sabemos de qué, pero viene esa purificación. Una purificación, mis hijos, que no está tan lejos. No está tan lejos. Los signos de los tiempos están al tope. Yo conozco una de las videntes de Garabandal. En Garabandal, y el Padre Pío apoyaba a Garabandal. Por eso se puede tener cierta confianza en Garabandal. Y
platicando yo con esta vidente de Garabandal, la Virgen les dijo que antes de que viniera la purificación a través del fuego, ella los iba a reunir en Garabandal, porque ellos tenían que estar ahí para ser testigos del gran milagro. Del gran milagro. Y cuando yo conocí a esta mujer, estamos hablando de hace, no sé si 7, tal vez 10 años, yo no soy muy bueno para ubicarme en esa manera. Hace 7 o 10 años la conocí a esta persona, era mayor de edad que yo tengo 50 años, así de que estas personas ya tendrán 60, 65 años. Si ellas lo van a ver, mis hijos, estamos cerca. Esto está cerca, esto se está cocinando. Que no se note es otra cosa, pero si esto que se les dijo a los videntes de Garabandal es verdad, entonces a esta generación nos va a tocar vivir esa experiencia. A esta generación de los que estamos todavía aquí, nos va a tocar vivir esa experiencia. No va a ser fácil. Jesús no mintió. Jesús nunca dijo: al que me siga va a ser feliz para siempre desde este mundo. No. Jesús advirtió: el que quiera seguirme, agarre su cruz de cada día y sígame. Entonces nadie está engañado. Si alguien no quiere sufrir, como a unas, no sé, 5 o 10 calles para allá van a encontrarse un templo de pare de sufrir. Allá sí les van a decir, si traen $100, les van a garantizar ellos que ya no van a sufrir. Si traen $100, si no, pues van a tener que sufrir. Pero bueno, allá está el templo de pare de sufrir. Nosotros no somos un templo de pare de sufrir, porque Jesús dijo: el que quiera seguirme, agarre la cruz. Entonces, ¿cómo vamos a decirle al mundo pare de sufrir si Jesús dijo: el que quiera seguirme, agarre su cruz de cada día, no un ratito? Agarre su cruz de cada día y sígame. Entonces aquí no estamos hablando de un pare de sufrir, al contrario, estamos tratando de entender el misterio del sufrimiento y del seguimiento de Dios. Los que quieren permanecer fieles a Dios hoy se sienten solos, hoy sienten mucho dolor por muchas cosas. Y los que no quieren aceptar a Dios se la están pasando de maravilla. Andan en sus pick-up grandotes, ponen la música de narcocorridos, diciendo que al que les cae mal sacan la pistola y lo despanzurran. Y felices ellos toman, hacen, rompen leyes. Y a los que seguimos a Dios, pues a veces se nos antoja andar así, porque el que uno trata de seguir a Dios y todo mal, y te critican, y se burlan, y te desprecian, y te humillan, te corren, dan ganas de regresar a lo que antes éramos, pero no vale la pena. ¿Por qué? Porque esto va a durar poco tiempo. Esto ya va a durar poco tiempo. De tal manera que los que ahorita sufren por ser fieles a Dios, van a ser ahora sí fuertes y felices en Dios en medio del sufrimiento y de la prueba. Y los que despreciaron a Dios por andar en las cosas del mundo y dejarse seducir por el mundo, eso sí, mis hijos, sufrirán confusión y terror. Esto lo veremos, y si estos videntes de Garabandal tienen esta razón, en unos cuantos años, mis hijos, estaremos viendo todas estas consecuencias, porque ya es gente grande. No creo que Dios se vaya a esperar a que tengan 99 años para mandar estos acontecimientos. Si es gente ya grande, 65 años, a como se viven en este tiempo, ya está uno bien traqueteado. Antes podían llegar a los 70 años y todavía se veían derechitos. Ahorita tenemos 30 y ya anda la gente va resbalándose por donde quiera. Entonces esto no puede tardar mucho. Tenemos que apresurar el paso. Por eso Jesús nos lanza un reto. Ahorita que están de moda los retos en internet. Ahorita en internet ya todo el mundo hace tarugada y media, que muchos han quedado muertos y lanzan retos. A ver quién se atreve a hacer lo que yo. Y hacen cada tontería que han terminado en suicidio muchos de ellos. Pues el Señor nos manda un reto que sí vale la pena. Atrévete a hacer algo mejor de lo que siempre has hecho. Atrévete a hacer algo mejor de lo que siempre has hecho. Atrévete a hacer algo que te deje con una sensación de satisfacción eterna y no solo temporal.
no solo temporal. Esfuérzate por hacer algo que te va a hacer un bien eterno y no solamente un bien momentáneo. El Señor nos manda un reto, nos lanza un reto. Sí, es un reto. ¿Por qué? Es que cuando una persona diga, voy a cambiar, me voy a confesar, voy a echarle ganas, en el infierno suena la alarma, mis hijos. Suena la alarma. ¡Ey! Un esclavo se quiere zafar. Y el infierno se le echa encima. Por eso es tan difícil iniciar el camino de la conversión. El infierno mismo se le echa encima. Le hace la vida pesadísima hasta que se harte, hasta que se canse. Y entonces diga, pues van a ver así como yo. Ya cayó otra vez el esclavo al lodo. Sigue tragando porquería. El infierno se calma. Ya está ahí otra vez. Ya se quitó el problema. Se acabó el problema. Porque hay muchos que sí, ante los ataques y los impulsos del enemigo de Dios, ellos se han llegado a acobardar. Pero el sufrimiento es inevitable. No podemos zafarnos del sufrimiento, mis hijos, no se puede. Bien decía mi abuelo, no corra, agarre piedras. Esto no se va a acabar. Por más que corras, te van a perseguir. Mejor agarra piedras y a ver hasta dónde topa, a ver hasta dónde quedamos. Y ya sabemos de dónde va a terminar esto. Pero corres y ahí te van a ir atrás. ¿Y cuánto vas a correr? Ya mejor de una vez, no corra, agarre piedras y a ver de a cómo nos toca. Tenemos que empezar a tomar ya decisiones drásticas en nuestra vida. El sufrimiento es inevitable, pero tiene sentido. No es agarrar un gato y echármelo a la espalda y jalarle porque me gusta que me duela. Eso es masoquismo, eso no tiene nada que ver con Dios. Una persona que busca problemas tampoco tiene nada que ver con Dios. Afrontamos los sufrimientos que ahí están y por ahí tenemos que pasar. El asunto es que tenemos que pasar. Imagínense si a una familia le dicen, allá te van a esperar para darte una herencia que te va a hacer muy rico, te va a hacer muy rica a ti, a toda tu familia. Pero tienes que subirte a un tren para que te lleve, vas a durar 3 días en el tren. Es el tren más apestoso y más sucio que hay. No te van a dejar dormir los piojos y las pulgas que hay ahí. Pero tú sabrás, o te subes al tren 3 días o te quedas sin la herencia. Pues muchos dirían, pues a ver cómo le hago y me aguanto y aunque no duerma y aunque huela feo, pues me pongo en la ventanita a ver qué hago, pero ya que llegue, se acabó. Entonces no es el sufrir por sufrir, es tengo que pasar por aquí, pero a donde yo voy es mejor que lo que tengo ahorita. Pero si alguien no tiene fe, entonces no ve cómo mejor aquello. ¿Para qué atravesar por ahí? ¿Para qué atravesar? Si yo tengo una casa de 3 pisos y me dicen ven para acá y te regalamos una casa de 1 piso, pero vete en ese tren 3 días. Ay, saquen, si tengo una de 3 pisos, ¿para qué quiero una de 1 piso nada más? Entonces yo me quedo aquí, no, yo que voy a andar enfrentando ese tren. Pero si me dicen que voy a ser millonario, entonces sí le pienso, ¿qué puedo hacer con las? Aguantaré los piojos, aguantaré las de estas, bueno, me rapo y ya no se me quedan los piojos. A ver, ¿qué hago? Porque llegando allá se acabaron mis problemas. Eso es para nosotros. Hay que pasar por aquí. ¿Qué es problema que te jalan, que sientes? Sí, pero no es para siempre. Es un rato, como dicen los cholos, aguanta vara, vale la pena. Cuando llegues allá sabrás que esto valía la pena. Cuando uno sabe esto es más fácil resignarse. Cuando no se sabe esto, ¿cómo te vas a resignar a sufrir? Nadie quiere sufrir, a nadie le gusta el sufrimiento, nadie quisiera. Pero cuando ya todo tiene sentido, entonces ya puedes sufrir. El sufrimiento no lo vamos a poder evitar. El sufrimiento de evitar placeres, no cosas que duelen, no, placeres. Evitar placeres atractivos que pueden arruinar tu alma. Eso ya es un sufrimiento, porque es dejar de hacer lo que me gusta, para estar cerca de Dios. El vivir a una distancia prudente de los gustos y de las modas que pongan en peligro la salvación. Qué difícil es esto, porque todos los que descubran que lo haces por Dios van a ser tus enemigos. Todos no te van a entender, no les va a importar entenderte, van a interpretar todo como les da su gana, te van a atacar, te van a correr, vas a perder amistades.
pero lo que vas a recibir es mucho más grande que lo que puedas perder. Dichoso el que lo entienda, porque podrá aguantar, y el que no lo entienda no va a soportar todo eso, no va a soportar y va a sacar adelante lo que siempre ha sido, va a dejar salir lo que siempre ha traído en su corazón, que lo va a hacer que pierda la vida eterna. Que va a hacer que pierda la vida eterna. ¿Qué valor tiene eso, mis hijos? ¿Se imaginan qué es nuestra vida en comparación de la eternidad? Es un puntito. Nuestra vida en comparación de la eternidad es un puntito. En ese puntito nos estamos jugando toda la eternidad. El cielo eterno o el infierno eterno. En un ratito. En un ratito. Lo hemos dicho varias veces. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar a la edad que tienen? Nada. ¿Cuánto tiempo van a tardar en tener el doble? Menos. Y ya muchos no vamos a llegar al doble y tardaríamos menos de lo que hemos tardado en llegar a esto. ¿Cuánto tiempo nos puede quedar? ¿Cuánto tiempo tenemos para convertirnos? ¿Cuánto tiempo tenemos para entender? ¿Cuánto tiempo tenemos para dejar lo que tenemos que dejar y hacer lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto tiempo? Mis hijos, ya para muchos ya no es suficiente. Para muchos ya no es suficiente el tiempo que les puede quedar. Por eso es necesario empezar ya. El Señor nos reta. Decídete. ¿Te lanzarías algo mejor para ti o te quedas muy a gustito aplastado en lo que ya tienes? Decide. ¿Quieres ser feliz nada más en la tierra o quieres ser feliz en el cielo? ¿Qué quieres? Decídete. Toma una decisión, levántate y toma una decisión. El Señor nos está invitando a que todos y cada uno de los que estamos aquí hagamos eso. Todos y cada uno. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para poder entender, para poder rechazar lo malo y aceptar lo bueno. Porque hay cosas que quieres pero no necesitas y hasta te hacen daño. Y hay cosas que no quieres pero sí necesitas y te hacen bien. ¿Cómo vamos a saber diferenciar entre lo que necesito y me hace bien o lo que no necesito y me hace daño? ¿Cómo voy a saber diferenciar? Por eso necesitas estar cerca de Dios. El que no está cerca de Dios no puede saberlo. No puede saberlo. Si se mantienen firmes, empezarán a moverse en el terreno sobrenatural. Si no se mantienen firmes en esto, seguirán en medio de dos fuegos. Mientras no terminen de definirse si con melón o con sandía, van a quedar en medio de dos fuegos, y eso es desesperante. Desesperante. Tenemos que fajarnos bien los pantalones y tomar una decisión. Si no son capaces de tomar estas decisiones firmes, no sirven para el cielo. Porque como morirán en su pecado, no podrán conocer a Dios, no podrán recibir ese cielo, no podrían recibir el cielo. Necesitamos tener firmeza. Necesitamos ya tener firmeza. Solo Dios sabe lo que es bueno para mí. Por eso trato de hacer lo que Dios me pide. Y por eso trato de estar cerca de Dios. Solo Dios sabe lo que es bueno para mí. Yo no lo sé. Yo no lo podría saber, y lo que es bueno para mí tal vez no se me antoje. Por eso tenemos que seguir a Dios, mis hijos. Tenemos que seguirlo a Él. ¿Qué les invito a tener de tarea? 3 cosas para trabajar en estos días, en esta semana. Primero, para que el profeta Jeremías, que le fue malísimo toda su vida de profeta, Dios le habló cuando tenía aproximadamente 20 años, y desde ese tiempo hasta que lo mataron, porque a él fue mártir, hasta que lo mataron, sufrió él. ¿Por qué pudo soportar eso? Porque se dejó seducir por Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer tú y yo para dejarnos seducir por Dios? ¿Qué podemos hacer para dejarnos seducir por Dios? La respuesta es sencilla. En esta semana, dale más tiempo a la oración, dale más tiempo a los sacramentos, prepara mejor tu confesión, prepara mejor tu oración, porque mientras más estés con Él, más te dejas seducir. Mientras más le reduzcas el tiempo a Él, menos tiempo le das para que te seduzca. Entonces necesitamos aumentar nuestro tiempo de oración y de sacramentos
para darle tiempo a que nos seduzca Dios. Esa es la primera cosa que los invito a trabajar esta semana. Segunda, piensen. ¿Qué sucede en tu corazón cuando criticas? ¿Qué sucede en tu corazón cuando ofendes? ¿Qué sucede en tu corazón cuando haces daño? ¿Te duele? Porque hay personas que se confiesan, pero no se confiesan porque les duela haber hecho algo malo. Es más, lo único que les duele es la vergüenza que sienten de tener que decirlo, no de haberlo hecho, sino de tener que decirlo. Estas personas, mis hijos, están muertos por dentro. Están muertos por dentro. Y cuando un niño está agonizando y se está muriendo por inanición, por falta de alimento, ya no puedes estarle dando Gerber, mucho Gerber para que se le quite. No se puede. Es tiempo de agarrar una jeringa e inyectarle vitaminas. Y las vitaminas son dolorosas. Las vitaminas no son nada agradables cuando no las inyectan. Si ustedes pueden criticar sin sentir dolor de haber criticado, pueden hablar de alguien sin sentir dolor de haber sacado sus problemas a la luz, si ustedes pueden lastimar a alguien, odiarlo, despreciarlo sin sentir nada, ocupan vitaminas extras de Dios. Porque si se mueren así, morirán en su pecado. Y sería terrible, porque el que muere en pecado no puede salvarse. El que muere en pecado no puede salvarse. Así de que a lo mejor no sientes nada, pero no quiere decir que es porque estás bien. Si no sientes nada, tal vez es porque estés peor de como tú te imaginas. Eso sería lo segundo. Revisen qué sienten cuando hacen daño, cuando insultan, cuando critican. ¿Qué hacen? Y tercero, revisen cuando les toque sufrir, porque todos sufrimos de una o de otra manera. Cuando tú sufres, ¿vas a sufrir como los que tienen fe o vas a sufrir renegando como los que no tienen fe? Porque para el que tiene fe todo tiene un sentido, todo tiene valor, y sabemos que es un corto tiempo lo que se tendrá que soportar esto. Después pasaríamos al reino de los cielos. Pero el que no tiene fe no sabe dónde va a quedar, no sabe, y es cuando la gente grita: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tenía que pasar esto? Es que no entiende. Le echan la culpa a Dios de las cosas que son consecuencia de nuestros pecados y no de la voluntad divina. Por eso revisen cuando sufren ustedes de qué manera sufren. Si ya sabían ustedes que tenían que pasar por el sufrimiento para seguir a Jesús, entonces prepárense para eso. Revisen cómo sufren, no sea que estemos sufriendo inútilmente. No es fácil esto. Por eso le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.